pausar la grabación, detener la grabación, no, pausar la grabación. Bien, hemos vuelto. Un poquito más aquí, aplicado. Y más acá. Eso es. He puesto acá un título que nos va a ordenar la discusión de hoy: la derivada y la diferencial. Entonces, al recordar lo que ya dijimos antes, ¿no? En una variable tenemos esta función, simplemente voy a colocar así, de los reales en los reales, en una variable independiente, variable dependiente aquí. O sea, las famosas funciones igual a f de x. En este ámbito, la derivada en un punto x0, habíamos recordado, es el límite, cuando x tiende a x0, de la función calculada en x, en esta variable, menos la función calculada en x0, el punto fijo, partido por x menos x0. Esa es la definición derivada que ustedes pueden recordar. Ya le dimos una interpretación a esto, geométricamente, era la pendiente de la recta tangente de una curva en el punto x0, f de x. Ya. Ahora, si no tuviésemos el límite, diríamos que f' en x0 es más o menos igual. Tiene un valor cercano a la fracción f de x. Yo tengo que continuar con estos colores. Así, f de x menos f en x0 partido por x menos x0. Entonces, un límite significa que el x se acerca a x0 lo más posible. Pero si está un poquito antes de x0, supongamos que el avance de izquierda a derecha, de x hacia x0, entonces yo puedo sacar el límite, pero siempre que diga que esto no es igual, sino que es un valor aproximadamente igual. Aproximadamente igual. Y esto tiene la ventaja que ahora es una fracción algebraica. Bueno, si este denominador lo pasamos multiplicando, aquí va a quedar f' en x0 multiplicado por x menos x0 aproximadamente igual a f de x menos f de x0. Perfecto. Y si despejamos el f de x, eso significa el acompañante menos f de x0 lo pasamos al lado izquierdo, va a quedar f de x y acá f' en x0 por x menos x0 más f de x. Así. F de x entonces aproximadamente igual al f' en x0 por x menos x0 menos f en x0. Muy bien, muy bien. Entonces, acá nosotros vamos a decir que esta parte nos va a permitir definir una nueva función. Y la función es la diferencial. La diferencial. ¿Qué va a significar la diferencial? Bueno, esta recuerda que es un producto, es una multiplicación. Y x menos x0
Bueno, es lo que usualmente uno anota como delta X o un H, X menos X0, el H. Entonces la función que vamos a definir es la diferencial, le vamos a llamar una D mayúscula, sub X0, para recordarnos que todo esto tiene que ver con X0. Y esta función va a ir también de los números reales a los números reales. Y a un delta X, que va a ser la variable, esta, la X menos X0, el delta X, le vamos a hacer corresponder el producto f' en X0 por delta X. O si lo anotamos en función de esta, también es otra manera de llamarle un H, la diferencial de f en X0, entonces es una función que a un H le hace corresponder, y ahí tiene un carácter más de variable. F' en X0 por H. O sea, ¿qué hace esa función? Toma cualquier número y lo multiplica por la derivada. Lo multiplica por la derivada. Y eso es lo que se llama una transformación lineal. Transformación lineal. Y esto le va a dar un poco de sustento a lo que vamos a ver un poco más adelante. Transformación lineal. Todas estas funciones que una variable la multiplica por un número son lineales, porque de alguna manera, si están representando líneas, transforman líneas en líneas, son transformaciones lineales. Y toda transformación lineal está asociada, eso debe estar más profundo en su recuerdo, curso que se llamaba de álgebra lineal o álgebra de matrices, está asociada a una matriz. Y la matriz aquí es una matriz 1 por 1, que está compuesta solamente de ese valor. Esto es la matriz 1 por 1, una fila de una columna, un solo valor. Esto, bueno, cuando uno enseña, ustedes pueden ver los libros de cálculo 1, no se hace mucha referencia, salvo que sirve para hacer algunos cálculos numéricos, pero la diferencial pasa por ahí, por el lado, ¿no? Uno nunca se detiene a mirarla con detalles. Pero si queremos extender la noción de derivada a varias variables, ahí sí que hay una diferencia entre la derivada y la diferencial. Y la derivada va a pasarse en la matriz. ¿Ya? La matriz es lo que pasa a ser la derivada. Ya. Vamos mirando entonces. ¿Cómo conseguir una idea de una derivada en varias variables? Aquí la forma, digamos, de hacerlo es como muchos conceptos de matemática que se extienden, lo hacen en función de lo conocido. Y lo conocido acá es entonces la derivada en una variable. Y comenzamos por extender esta idea de derivada en una variable a lo que se llaman las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Miremos esto de las derivadas parciales. Las derivadas parciales no son nada más ni nada menos que la misma idea de las derivadas del cálculo 1. Derivadas parciales en el siguiente sentido. Tomemos un ejemplo. Si tenemos una función en dos variables, x y, que es x cuadrado y más y cubo más x. Entonces, como hay dos variables, uno podía derivar respecto a la variable x o derivar respecto a la variable y. Por eso que se llaman parciales. Parcialmente respecto a x, parcialmente respecto a y. Y tiene su notación propia.
¿Se recuerda esta notación? La derivada de f respecto a x. Es como una d deformada, ¿no? Es que es un símbolo especial en matemáticas para indicar la derivada parcial. Derivar respecto a x significa, bueno, que en la fórmula, cualquiera que sea, nosotros pensemos que x es la variable y todo lo demás no es variable, es constante. Entonces, para derivar aquí esta expresión, bueno, la misma regla aquí funciona. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada del primer sumando es derivada de x cuadrado y. Pero como estamos derivando con respecto a x, solamente derivamos el x cuadrado, cuya derivada es 2x. Y el y lo mantenemos, tal cual. Ahora, pasamos al segundo sumando. Como el segundo sumando contiene solamente y no tiene x, aquí no hay variable. Es como si eso fuera una constante, como si fuera un número. Entonces la derivada es 0. Y al final, al derivar respecto a x, el x mismo es de x en dx, que es 1. La derivada de x es 1. Y ese sería el resultado de la derivada parcial de esa función respecto de x. Ahora, la otra posibilidad es calcular la derivada parcial respecto de x, respecto de y, que anotamos derivada parcial de f respecto de y, de f en di, de f en di. Y uno, bueno, le llama parcial f respecto a y. Otra manera de anotarlo es, en este caso, f sub x, esta f sub y, cuando uno no tiene la posibilidad de, si está escribiendo en algún programa, digamos, y no tiene ese símbolo, bueno, coloca f sub x y f sub y como las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Bueno, esta derivada parcial respecto a y. Si derivamos respecto a y la misma fórmula, derivamos el primer sumando. Aquí hay una y. Entonces, derivada respecto a y sería de y en di, que es 1. Solamente que x cuadrado, porque es como si fuera 8y. La derivada de 8y es 8. Aquí la derivada de cubo es 3y cuadrado. Estamos derivando respecto a y. Y al final, este es un cuadrado. La derivada respecto a y de x es 0, porque x depende de x, no depende de y. Es como si fuera una constante. Entonces es 0. Y esas son las derivadas parciales. Uno puede tomar derivadas parciales respecto de muchas variables. Aquí la fórmula tiene, por ejemplo, x y z. Podemos tomar de f en de x, de f en de y, de f en de z. Y así las variables que uno quiera. O sea, un concepto que se extiende fácilmente, ¿eh? Con la idea de derivada que ya traíamos del cálculo 1 en una variable. Muy bien. Entonces, acá vamos a tener estas derivadas parciales. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos la derivada en varias variables? Ya. La derivada en varias variables, entonces, como recién yo les indiqué, iba a ser una matriz. Iba a ser una matriz. Y la matriz va a estar compuesta con las derivadas parciales, que van a ser derivadas parciales dobles y mixtas. ¿Qué son las derivadas parciales dobles? Bueno, es considerar aquí, en este caso, de 2f en dx2. De 2f en dx2. Y este el significado que tiene es lo que teníamos derivado respecto a x, lo volvemos a derivar respecto a x. Es decir, esta fórmula que era la derivada respecto a x, si la volvemos a derivar respecto a x, tendríamos que derivar 2y, estamos derivando respecto a x, o sea, el 2y permanece constante, y derivamos la x, que es 1, queda 2y.
es un número, la derivada de 0 es 0, la derivada de 1 es 0, bajo cualquier circunstancia. Esa es la segunda derivada. Y después tenemos la segunda derivada respecto a y, que significa lo que teníamos derivado respecto a y, lo volvemos a derivar respecto a y. En esta derivada, estamos haciéndolo respecto a y. La derivada de x cuadrado es 0, porque esto no depende de y, es independiente de y, es considerado como una constante, mientras derivado con respecto a y. 0. Y esta derivada respecto a y es la derivada de x cuadrado que doy por 3, 6i. 6i. Y después vienen las otras, porque podría suceder que a alguien le interese, y a nosotros nos va a interesar hacerlo, la segunda derivada de f, lo que está derivado respecto a x, derivarlo con respecto a y. De 2f, disculpe, dije lo que está derivado respecto a x, derivarlo respecto a y, eso es una x. Eso significa que yo lo derivo respecto de y. Lo que está derivado respecto a y, que lo derivo respecto a y. Bueno, si derivo con respecto a y, esa derivada es 1, de y en de y, 1, y queda 2x. O nos puede interesar la segunda derivada ahora en el orden invertido, hacerlo de x de y. No quedó muy claro aquí. La notación, esa es una x. ¿Ya? Es decir, lo que tenemos de derivado respecto a y, después derivarlo con respecto a x. Aquí está lo que lo tenemos derivado respecto a y. Esta es la derivada respecto a y. Y si la derivamos respecto a x, bueno, esto pasa a ser 2x y nada más, porque estamos derivando respecto a x. Este tiene derivada 0 respecto a x. No te queda lo mismo, ¿no? Esto siempre va a ser así. Para funciones bastante decentes, que es el ámbito en que uno trabaja, no va a importar entonces el orden de derivación aquí. Hacer de y de x o de x de y va a ser exactamente lo mismo. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, ¿cómo se va a extender esto a la idea de una derivada en varias variables? Aquí tenemos esta función. A ver, vamos a tomar aquí entonces. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta f que tiene dos variables independientes, una dependiente, y que un xy le hace corresponder con imagen x cuadrado y más y cubo x? Entonces, la derivada será la matriz. Es 1 por 2. 1 del conjunto de llegada y 2 del conjunto de partida. 1 por 2 significa una fila y dos columnas. Así, esta forma de tener. Esta es una 1 por 2, ¿no es cierto? Una fila, con esas dos estrellas o lo que se representa, ¿no? Y dos columnas, 1 por 2. Formada por las derivadas parciales
de f en dx y de f en dy. Que para este caso, entonces, esto es una matriz 1 por 2, una fila, dos columnas. El de f en dx es 2xy y el de f en dy es x cuadrado más 3y cuadrado. 1 por 2, para que no se olvide. ¿Ya? Y esta matriz se llama matriz gradiente. Matriz gradiente. Una matriz gradiente. Esa es la extensión del concepto de una derivada a varias variables. Si tuviésemos un caso de una función, por ejemplo, que vaya de R2 en R2, que es el ejemplo que vamos a hacer de inmediato, veamos qué matriz nos sale. O sea, qué derivada nos sale. Entonces vemos un ejemplo, también sencillo como este. Otro ejemplo, una función que va de R2 en R2. Aquí vamos a tener entonces variable X ahí. Y la imagen va a tener que tener también dos componentes, porque aquí estamos trabajando en R2, donde hay dos variables. Coloquemos 2xy y x cuadrado y cuadrado. Ahora, si uno lo escribe en un texto, esto podría ser una función en negrita, ¿no? Que es una función vectorial, tiene dos variables, para distinguirla de la otra que va de R en R. ¿Ya? Esta función en negrita, entonces, ¿sí? Que tiene esta fórmula, 2xy, x cuadrado y cuadrado, podemos decir que tiene dos componentes. Está formada por una F1, que vamos a llamar, que va a estar entonces expresada mediante esta primera componente, 2xy. Y la otra, F2, va a estar expresada por x cuadrado y cuadrado. Estamos haciendo estos ejemplos muy sencillos para que entendamos el concepto. Y aquí uno puede decir, bueno, F, esta en negrita, está identificada con el par F1, F2, que son estas funciones que están definidas aquí por cada una de las partes. Bueno, si hay tres aquí partes, si esto llega a R3, habrían tres de estas funciones. Y así uno lo va aumentando. Sé que hay más variables, entonces, bueno, más variables aparecen aquí. Y esto tiene la ventaja de pensar cualquier número de variables en el lado izquierdo y cualquier número de variables en el lado derecho. Y con ello vamos a pensar una matriz que vamos a llamar ahora matriz jacobiana. Jacob, el nombre, digamos, del matemático que trabajó estas cosas. Entonces, en su honor se llama una matriz jacobiana. Entonces, esa matriz jacobiana es
Bueno, voy a anotarla así, para la derivada de f en un punto que voy a llamar x0 y 0, ¿no? Calculada en un punto determinado. Esa matriz jacobiana va a ser la matriz formada por la derivada parcial de f respecto de x1, f1, la derivada parcial de f1 respecto a y, y luego en la segunda fila, para la función f2, la derivada de f2 parcial respecto a x, y aquí aparecerá la derivada de la función 2 respecto a y. Esto es una matriz 2 por 2, porque tiene dos filas y dos columnas. Es una matriz 2 por 2. Lo que coincide entonces con pensar que esta es una función de R2 en R2. O sea, las matrices para una transformación lineal son del orden este exponente por ese otro exponente, 2 por 2. Si queremos llevarlo a este, bueno, este está calculado en x0 y 0, ¿no? Porque así yo lo puse en la anotación. Eso se calcula x0 y 0, según el número que sea x0 y el número que sea y0. ¿Cierto? Para ya. Aquí, acá. Yo aquí debiera colocarle. Entonces, los valores de F1 en X es derivar esto respecto a X, que es 2i. ¿Cierto? Recuerden que derivar esta fórmula respecto a X quiere decir que la i permanece constante y la derivada de X es 1. Después viene esta misma fórmula derivada respecto a y, que es 2x. Acá tenemos la derivada de 2, que es la de x cuadrado, que es 2x y cuadrado, y la derivada respecto a y, que es 2y. O sea, que sería 2x cuadrado y. Y calculado en el punto x0 y 0, que es el punto que uno quiere tener. Esas son más o menos las ideas. Con estos pequeños ejemplos, entonces, vamos a ir a mirar el apunte para que ustedes lo revisan, vean cómo está sucediendo la teoría aquí. Miremos. Entonces, vamos a compartir una pantalla. A ver si era esto. Compartir, no, ese era de la superficie, ¿no? Ahí ve el apunte relativo a la superficie, ¿no? Quiero eso. Déjame compartir. Y nos vamos dentro de nuestros apuntes a complemento de matemáticas, apuntes de clases, cálculo, y recién vimos el apunte 1, esto tiene que ser el apunte 2 PDF. Ahí el apunte 2 tiene que ver un poco con límite y continuidad. Se puede echar una mirada, ¿no? No es necesario para el objetivo de este curso, pero lo dejé puesto por si alguien tiene interés en mirar la derivada, el límite y la continuidad, que son también estos conceptos esenciales del cálculo, y también que lo eran en el cálculo 1 y también
son en cálculo de varias variables, pero no va a ser necesario para lo que nosotros estamos apuntando a usar el cálculo en nuestro curso. Aquí viene entonces lo que necesitamos hoy. A ver, esto lo tenemos que compartir. Llevamos esto hacia arriba. Compartir pantalla. Acá ya tenemos compartida la pantalla. Esto lo agrandamos lo más posible. Y esto lo encogemos un poco. Y ahí tenemos. Entonces dice diferencial y derivada en una variable. Esto es lo que le expliqué al comienzo, ¿cierto? Una diferencial en el cálculo 1 para una función de RNR. Esta es la definición derivada. Acá está la transformación para poder entonces definir esta diferencial. Porque yo le decía en cálculo 1, uno le pone mucha atención. La pasa un poco por alto. Entonces, aquí, para extender la idea, es tomar, ¿ya?, esta formulación que hay acá y hacerlo en varias variables. Ahora, en varias variables, bueno, tienen el mismo aspecto de un límite, y aquí, en el caso anterior era una diferencia, ¿no? Acá son vectores. Son vectores, porque son funciones que tienen varias componentes. Pasan a ser un vector. Si no le colocamos esas barritas que significa el largo del vector, estaríamos dividiendo un vector por otro, pero esa operación no se tiene en matemáticas. Entonces, para evitarlo, y como queremos ver las diferencias, las distancias, uno dice, bueno, aquí coloco este vector, pero calculo su distancia, como aquí también lo coloco y calculo su distancia. Y la distancia ya son números reales, entonces yo puedo transformar esto mediante un límite y encontrarle el valor, porque son ya límites entre dos valores que son números reales, un numerador y un denominador. Esa es la diferencia. Y se nota de esa manera. Aquí yo hago un ejemplo con la definición, no es necesario que lo miremos. Acá defino también las derivadas parciales, que le expliqué recién. Aquí está la definición un poco más matemática, todas estas cosas ustedes la quieren ver si tienen interés. Hago un ejemplo hecho con límite de una derivada parcial, ¿cierto? Como recién comentamos, cuando deriva parcialmente esto respecto a x, deriva la x, mantiene el 3i cuadrado. Aquí, si yo tengo el resultado, anoté el 3i cuadrado. Y si esto lo derivo respecto a x, me queda 3x cuadrado y cubo. Ahí está. Pero si lo hago respecto a y, ahora ese 2i, que pasa a ser 6xy, lo tenemos acá anotado, y respecto a y son 3i cuadrado con el x cubo, 3x cubo y cuadrado. El significado geométrico también tiene un significado dependiente, ¿no? Pero eso ya es irse muy al detalle. Aquí hay ejemplitos de cómo se encuentra la derivada parcial. Y aquí está definida la matriz jacobiana, que recién hicimos el ejemplo en la pizarra. Matriz jacobiana, ¿no? Se nota como una J. Jacobiana de f en x0. Lo mismo que hicimos ahí con un ejemplito 2×2. Aquí está puesto en general para m filas y n columnas. ¿Recuerden? M es la dimensión del conjunto de llegada y n la dimensión del conjunto de partida. M por n. Ya más adelante vamos a trabajar un poco más con estas matrices. Entonces, para una diferencial, esta está representada por una matriz jacobiana. La diferencial, entonces, tiene asociada esta matriz, que en el caso de la derivada del cálculo 1 era simplemente la derivada en el punto, el número. Aquí es una matriz.
Y uno con esta derivada puede hacer regla de la cadena, todo ese tipo de cosas que hizo alguna vez en el cálculo 1. Aquí está hecho un par de ejemplitos también. Está de R3 en R2, están las derivadas parciales. Lo mismo para esta f de xy, x cuadrado más y cuadrado para xy. Y así seguimos. Bueno, acá está una interpretación de cómo se puede usar la diferencial para hacer cálculos aproximados. O sea, la función calculada en x0 más h menos la función calculada en x0, lo que le falta a la función en x0 cuando uno la aproxima por x0 más h. Es la diferencial calculada en h, es la diferencial. Y la diferencial se saca entonces con la matriz. Aquí yo puse unos pequeños ejemplitos geométricos. Acá puse la regla de la cadena, porque si ustedes recuerdan, la regla de la cadena en el cálculo 1 era para f compuesto con g, era la derivada de f calculada en g, más la derivada en g. Aquí pasa a ser un producto de matrices, cosa que es bastante simple, porque cuando uno tiene una cierta práctica, multiplicar matrices es muy fácil. También hago algún ejemplo de unos casos bastante paradigmáticos de estas composiciones de funciones y sus matrices asociadas. ¿No? Bien. Yo creo que por hoy andamos más o menos bien porque vamos acá a... De todas maneras, siempre me gusta a mí ver lo que vamos a ver la próxima vez. Y ya tendríamos el apunte 3. No, este es el apunte 3, el apunte 4. El apunte 4, ¿dónde está el PDF? Aquí está, el apunte 4. No, disculpe, es el de, aquí debía haber dicho el de varias variables. Diferencial de varias variables. Es el apunte 4. Ahí sí, varias variables. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Sí. Lo que vamos a ver la próxima vez es lo que tenemos puesto acá, que es la derivada direccional. Pero antes miramos esencialmente, y esto es lo que más interesa, la gradiente. La gradiente, que también es una matriz jacobiana, pero de una fila con n columnas. Recién hicimos un ejemplito introductorio allí también en la pizarra. Y esa gradiente, entonces, que después se va a anotar con ese triángulo invertido que se llama nabla. O sea, que no está compartiendo por si acaso. Ups, disculpen. Disculpen. A ver. Gracias por advertírmelo. Aquí las pantallitas empiezan acá. Ahora sí. Ahora sí. Estamos bien. Este apunte, que es el que vamos a ver la próxima vez, entonces, parte con este concepto de gradiente, que es tan importante. ¿Ya? Yo le adelantaba recién que el gradiente, lo interesante para nosotros es que, a ver si alcanzamos a hacer un dibujo aquí en este lapicito. Con este. Ahí. ¿No? O sea, vamos a tener unas... sí. Ahora estamos compartiendo, ¿cierto? No, no sé si soy yo o no, porque dice que... Todavía no llega No, ni no más. sé, profe. Dejar de compartir, a ver, lo voy a hacer de nuevo. ¿Ya? Ahora, compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? Sale la ¿No? pantalla negra.
Y Se ve aparece, negro. sí, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. parece que está compartiendo una pestaña. Ah, tengo otra compartida. Exacto. Ah, no se iluminó bien. Había quedado compartida la otra. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, déjeme sacar primero el lapicito. Y aquí hacer un pequeño dibujo, ¿no? Bueno, aquí nomás arriba. Ah, no, quiero compartir la otra que hice recién. Hay que trabajar con era el apunte cuarto. Complemento de matemáticas, apunte de clases, cálculo diferencial, apunte 4. PDF. No, me pasé al 5. Este es máximo y mínimo, ¿no? Vamos a ver. Apunte 4. Ahí está. Veamos si ya lo podemos compartir en las pantallas. Compartidas, apunte 4. Ahora sí. Excelente. El concepto de gradiente, entonces, ¿por qué es importante? Miremoslo aquí con un pequeño dibujo. Anotar. Dibujar. Dibujar. Ya está. Entonces, si tenemos una pequeña superficie aquí. Que nos está representando en esta posición quizá un punto máximo, ¿no? Allí. Entonces, yo decía recién que acá hay un pequeño plano que se va a llamar plano tangente. O sea, no un pequeño plano, los planos son infinitos, pero una pequeña parte del plano que lo representa, que uno visualiza allí que es perpendicular al plano. Entonces, esa perpendicularidad viene dada por un vector. Ese es un vector que es perpendicular al plano tangente. Y en ese sentido uno dice que es perpendicular a la superficie. Es como el caso, ¿no? Que tuviese así una circunferencia. Entonces uno dice, mira, este es un vector perpendicular a ese segmento de circunferencia porque es perpendicular a esa recta tangente. Esa es más o menos la idea, en un corte, ¿no? Aquí tenemos lo mismo. Bueno. Ahora, ese vector tangente, ¿cómo se encuentra? ¡Qué maravilla! Ese vector tangente va a ser la gradiente. La gradiente de F. Y F es la representación algebraica de esta superficie azul de acá. Entonces, toda esta teoría está apuntando a conocer el gradiente. Bueno, y si ese es un punto máximo, este gradiente es un gradiente, un vector que se puede trasladar sobre el eje Z. Porque es absolutamente vertical. ¿Y qué sucede en ese caso? Con otro color. Puesto acá, entonces, puesto en este sistema de coordenadas, si trasladamos paralelamente, sabemos que ese efecto de trasladar paralelamente no cambia la naturaleza de los dibujos, ¿no? Va a estar puesto acá. ¿Y cuál es la gracia de este vector? Es que este vector está definido solamente por el z del vector. Todos los vectores tienen 3 componentes. Estos vectores en el espacio, ¿no? Entonces, este va a tener un z.
claro, que va a representar el largo de este vector, porque está sobre el eje Z, se puede medir ese largo sobre el eje Z. Pero las otras dos componentes son cero. Son cero. Y eso es lo interesante. Porque ahora, ¿cómo esto se conecta con los máximos y mínimos? Sacamos esto. Y nos vamos aquí abajo. El gradiente está definido por este vector, que está formado por las derivadas parciales. Entonces, para este gradiente que tenemos dibujado aquí, esta derivada parcial tiene que ser cero, que es la derivada parcial con respecto a la primera variable, o sea, el df en dx. El df en dy también tiene que ser cero. Y esto nos da los puntos críticos. O sea, lo que nosotros habíamos practicado en todos estos problemas que hicimos, ¿no? Derivar e igualar a cero, aquí para sacar puntos críticos, para dos variables, es derivar parcialmente e igualar a cero. ¿Se fijan que es la misma lógica? Y de igualar las derivadas parciales igual a cero, obtenemos los puntos críticos, que son candidatos a ser máximos y mínimos. Y con eso ya tenemos un paso adelantado. Después habrá que mirar una técnica para decidir si esos puntos críticos que uno obtiene, que salen de resolver ese sistema dado por df en dx igual 0 y df en dy igual 0, son máximos o son mínimos. Pero ya tenemos un gran paso. Sabemos cómo encontrar los puntos críticos, ¿no? Que es extender la idea de la forma como resolvíamos el problema del encuentro de los puntos críticos en el cálculo 1, haciendo la derivada 0. Aquí se hacen ambas derivadas parciales igual a 0. Si hay más derivadas, se hacen, bueno, las que correspondan igual a 0. Esa es la idea entonces. Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Y ya vamos a estar en condiciones de mirar entonces problemas con más variables y entonces tener una teoría que sustente la forma como resolver esos problemas. Hay dos maneras de hacerlo y vamos a derivar en una última forma que se llama método de Lagrange. Método de Lagrange, que también es muy sencillo de plantear y también de resolver. Que eso viene después de haber encontrado los puntos críticos. Pero ese método de Lagrange tiene la gran ventaja que uno al resolver encuentra puntos críticos ya, y también la misma naturaleza del problema nos dice si son máximos o mínimos. Ese es nuestro programa para la próxima semana. Y después de eso estaríamos en condiciones de hacer nuestro primer trabajo, como yo les indicaba, hacer respecto de uso de máximos y mínimos, tanto en una variable que ya lo tenemos relativamente visto, lo que veremos aquí de varias variables, y eso va a significar entonces una lista de ejercicios que ustedes van a poder hacer, después lo entregan, para que vayan teniendo una calificación en la asignatura. Va a ser un trabajo que ustedes van a hacer en la casa. Ya vamos a ir definiendo el tiempo, no lo podemos adelantar, digamos, bueno, al menos una semana, diría yo. Si las necesidades de ustedes lo ameritan, extendemos el tiempo, no se haga nunca problema por eso. Siempre van a tener tiempo suficiente. Yo entiendo que tiene que hacer otro trabajo para otras asignaturas también. Entonces lo vamos conversando todas. Igual los problemas me pueden preguntar, yo les puedo dar alguna idea, alguna indicación, cómo ir trabajando. También dijimos que se podían hacer en pareja, no sé, ustedes me dirán si les es fácil con 2 o 3
sus compañeros, trabajar. El que quiere trabajar solo, lo trabaja solo, evidentemente también. No hay restricciones. Y de esa forma entonces vamos avanzando en el curso. ¿Mm? Después viene un capítulo de integrales, que volvemos a hacer lo mismo, en una variable, en varias variables. Y al final un poco de cálculo numérico que también a mí me parece bien interesante porque lo hacemos muy conectado a las planillas de cálculo. Digamos Excel. Ahí le he puesto otros programas también que se pueden usar, ¿no? Pero como el más familiar para todos nosotros es Excel, lo vamos a hacer con eso y también es una manera de hacer ver la fortaleza que tiene ese programa, que no solamente son planillas, digamos, sino que se puede hacer un poco de matemática bastante buena con el Excel. ¿Mm? Ahí estamos entonces. El lunes veríamos un poco de esto y ya alcanzaríamos a dar todo la base que nos permita trabajar con problemas de varias variables en extremos máximos y mínimos. Hasta aquí llegaríamos y los espero el lunes. Que tengan buen fin de semana. Traten de mirar estos problemas que yo les di, ¿no? Que están resueltos allí. Como les dije, cualquier duda me lo hacen saber, ¿no? No hay ningún problema en explicar algo en detalle, tanto detalle como ustedes lo requieran. Entonces, es un poco, por decirlo así, una tarea para el próximo lunes. Mirar esos ejercicios que están resueltos y entenderlos, porque si eso se hace, los del trabajo que tienen que hacer ustedes después van a hacer cosas muy similares, ¿no? Problemas muy similares, del mismo estilo. Ya. Nos encontramos entonces el lunes. Que tengan buen fin de semana. profesor. Que les vaya bien en las otras asignaturas. ¿Han tenido trabajo en las otras asignaturas ya? Estamos Todavía iniciando también. estamos en un proyecto. Están haciendo proyectos ya. Uf. Empiezan a estar más ocupados. Bueno, Así es. Sí. sí. Es pesado, pero ya va a ir bien, no se preocupe. Muchas gracias, Ya, profesor. Muchas con gracias. estar, profe. digamos, en un proyecto como este, en el curso, alcanzar otro diploma, digamos, ya es un logro, es un logro. Es un gran logro para ustedes ya. Y que uno hace todo el esfuerzo para que en su modesta posición pueda ayudarlo a que lo logren también. ¿Mm? Así que estén muy bien y los vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches, profesor. Profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Chao. Gracias. Ya está. Yo les subo esta grabación hoy día, ¿no? Porque me quedo un rato más acá compilándola y la ponemos hoy día mismo a servicio de ustedes. Buenas noches.